buenos días a todos. Siendo las 8:35 AM, vamos a dar inicio al evento. Esperamos el día de hoy tener una gran cantidad de participantes. El tema es de lo más interesante, entonces agradecemos que se hayan dado cita aquí con el Foro de Especialistas Tributarios para poder platicar de esta temática tan interesante y de actualidad. Previo a iniciar, me voy a permitir presentar a nuestros ponentes invitados el día de hoy. Tenemos 3 ponencias. Como ustedes lo saben, el propósito es abordar la problemática del complemento carta deporte desde 3 perspectivas: desde la perspectiva fiscal, desde la perspectiva del PAC o de la problemática que se puede presentar en la emisión de los CFDIs, e inclusive desde la perspectiva de comercio exterior. Para esto, el evento se desarrollará conforme a la siguiente metodología. Juan de León, quien es, digamos, el moderador en este evento, comenzará con una breve introducción del tema, con el propósito de ubicarnos todos en el contexto debido. Posteriormente pasaremos a cada una de las ponencias en el siguiente orden: fiscal con Alfredo, la parte de CFDI con Cora, y la parte que tiene que ver con comercio exterior con Omar. Les pedimos por favor que las preguntas las reservemos para la parte final del evento. Esto con el propósito de poder salir en tiempo con las 3 ponencias y que se alcancen a platicar los 3 temas. Ya sea que las quieran apuntar en el chat o en su caso, si les quieren apuntar en algún otro lugar y expresarlas de viva voz al final, habrá tiempo para eso. Entonces, sí, les pedimos que sea al final para dejar a nuestros expositores abordar sus diferentes temas. Sin mayor preámbulo, presento a nuestros ponentes el día de hoy. Está con nosotros Cora Selene Hernández García. Ella es licenciada en Administración, licenciada en Derecho y además tiene maestría en Derecho Corporativo. Colaboró durante 10 años en Grupo Cuauhtémoc Moctezuma, actualmente Heineken México. Estuvo a cargo de la Secretaría Corporativa en FEMSA Servicios. Se desempeñó como gerente jurídico en Grupo Prodensa, empresa de consultoría. Fue responsable del área de contratos internacionales en Grupo Goner. Actualmente es oficial de cumplimiento regulatorio en Interfactura, proveedor de certificación de CFDIs. Adicionalmente, ella también se desempeña como perito traductor, autorizada por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, y es catedrática en la Universidad Tec Milenio. También nos acompaña José Alfredo Jiménez Dávila. Él es licenciado en Contaduría Pública por la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. En materia fiscal y contable, se ha desempeñado en Villagómez de la Paz y Asociados y en grupos empresariales como Grupo Vitro y Grupo Cuprum por más de 13 años, donde ejerce y labora actualmente. En materia de desarrollo personal, también tiene ciertas habilidades. Ha cursado algunos programas en perfeccionamiento de competencias gerenciales y varios diplomados y cursos en materia fiscal. También está con nosotros Omar Chang Camacho, quien es socio de comercio exterior en Deloitte Spanish Latinoamérica. Su sede está aquí en la ciudad de Monterrey. Él es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Guadalajara. Fue docente en la Universidad Panamericana y se ha involucrado activamente en la materia de su especialidad como miembro del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara y expresidente de la Comisión de Comercio Exterior del mismo colegio. También fue en su momento miembro de la Comisión de Comercio Internacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México y actualmente miembro de la Comisión de Comercio Exterior del INDEX en Guadalajara. Su trayectoria está marcada por su participación como socio de comercio exterior en otras Big Four, así como en reconocidas firmas en la especialidad. Agradezco a los 3 ponentes que hayan aceptado nuestra invitación
y cedo el uso de la voz a Juan de León para que pueda moderar este evento. Adelante, Juan. Hola a todos, buen día. ¿Sí me escuchan bien, Charlie? Sí. Perfectamente. Bueno, para efectos de dar inicio a la sesión y antes de pasar a lo que corresponde a cada uno de los participantes, pues a manera de introducción tenemos que el 1 de junio de este año se incorporó mediante reglas misceláneas, la regla en específico es la 2719, en la que se incorporó la obligación de expedir el complemento de carta aporte, ya sea como parte de un CFDI de traslado o como parte de los CFDIs de ingresos que emitan los encargados de la transportación, que puede ser cualquier medio de transportación, por decir el terrestre, aérea, fluvial o marítima, y también aquellos intermediarios que estén involucrados en el tema de transporte. Entonces, ellos tienen que expedirlo como parte de su CFDI de ingresos. A partir del 1 de junio, el uso del complemento de carta aporte se consideró mediante transitorios de manera opcional, dándose un plazo de 120 días naturales para efectos de que entrara en vigor de manera obligatoria. Entonces, pues esto representó un periodo tal vez de implementación para algunas empresas para efectos de poder incorporar este complemento y no tener algún problema en cuanto a la emisión de los FDIs. En ese inter, el SAT dio a conocer un set de preguntas frecuentes con el que, pues de cierta forma, querían dar claridad sobre el tema. Y pues a la fecha siguen sin dar tanta claridad. De hecho, hace un par de semanas o una semana dieron a conocer otras preguntas frecuentes en las que cambiaron totalmente lo que se venía contemplando. Y pues estamos a un día de que esto entre en vigor de manera oficial y pues todavía hay muchas dudas y el objetivo de esta sesión es tener la oportunidad de platicar con expertos de cada una de las áreas que consideramos cruciales para el complemento, con la idea de tener un poco más de luz sobre esto. También al final, como comentaba Carlos, pues ver las preguntas que ustedes puedan tener y que ellos nos pudieran apoyar para darle respuesta. El orden que vamos a llevar para la sesión va a ser primero la participación de José Alfredo como parte del área fiscal. Posteriormente vamos a pasar con Cora en la parte del PAC, que también ya lo señalaba Carlos, y por último con Omar. Entonces, bueno, sin más preámbulo, pues yo creo que ya podemos dar inicio con las preguntas y estaremos pasando con Alfredo. Alfred, ¿sí nos escuchas bien? Sí. Bueno, pues mira, para empezar quisiéramos saber tu opinión sobre qué contribuyentes tienen la obligación de emitir este CFDI complemento de carta, bueno, su CFDI con complemento de carta aporte, porque se ha visto tal vez un poco de confusión respecto a de que si solamente los transportistas tienen que emitirla o qué tipo de empresas son las que tienen que emitirla. Entonces, no sé si nos puedas ayudar con eso. Claro, pues en mi opinión, más que identificar a los contribuyentes, sería identificar los actos y quiénes deberán emitir un CFDI. Si yo traslado mercancías propias en vehículos propios, yo voy a tener que emitir un CFDI de tipo traslado, donde tienes que especificar la descripción de lo que estás trasladando, el origen, el destino, en qué vehículo, todos los requisitos, ¿no?, que trae la carta aporte. Pero también si soy un transportista que cobro por los servicios de transportación, tendría que emitir el CFDI de tipo ingreso con el complemento carta aporte, ya sea en vía transporte, en vía terrestre, aérea, fluvial. Bien importante considerar el momento de la emisión, porque muchas veces, o lo que me ha tocado ver anteriormente, era que los transportistas emitían el CFDI de ingreso normal, pero de todos los transportes o de todas las operaciones del mes, ahora no, ahora va a tener que ser uno por cada traslado, por cada operación. Sí. Y timbrarlo, o sea, sí, pues emitir el CFDI timbrado, cuidar, no caer en las causales del artículo 17H del BIS, porque prácticamente si nos suspenden un poco los sellos digitales,
prácticamente ya te pararon toda la operación, porque antes decías tú, bueno, no facturo y mientras arreglo el problema de los sellos digitales, a lo mejor sí seguías entregando mercancía o no te paraba del todo la operación, pero ahora de plano ya estarías pues prácticamente sin poder operar. Otra de las cosas también que yo he visto es bueno, que la autoridad lo quiere ver para la materialidad, ¿no? de la operación, porque ha argumentado que hay ciertas simulaciones de este tipo de facturaciones. Y el fin recaudatorio de porque yo creo que todos conocemos algunos fleteros locales donde realmente pues, tú vas a transportar, no sé, cierta mercancía o tú eres un pequeño medio o pequeña empresa y a lo mejor no le pides una factura al transportista y el transportista también no te la emite, pero ahora ya obligatoriamente va a tener que emitirla, ¿no? O en alguna mudanza, desde mi punto de vista, o todo ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Digo, pues aquí está el tema de que también corremos el riesgo, como comentas, de que nos suspendan los sellos y no se está cumpliendo en materia de la emisión del complemento de carta aporte. Ya no tienes diferencias en tus bases de acuerdo con los FDIs, sino que también está la omisión de este complemento. Además, pues es bien importante considerar que en el set de preguntas que dio a conocer el SAT, pues están considerando que si no se cuentan con los complementos de carta aporte como parte de los FDIs de ingresos de los transportistas o de los intermediarios, esa erogación va a ser no deducible. Digo, que es lo que comentas tú de la materialidad. Ya lo están incorporando de manera implícita como un requisito para la deducibilidad. Sí. Entonces, pues sí se tiene que cuidar mucho el hecho de que te lo emitan y habría que ver si el SAT te puede demostrar si lo que te emitieron es incorrecto o no, ¿verdad? También. Pero bueno. Y bueno, en cuanto al SAT, pues tal vez pensamos que es la única autoridad que pudiera verificar ese tema y en su caso retener mercancías, pero no sé, ¿tú qué opinas? Si pudiera haber tal vez alguna autoridad local o estatal que pudiera también estar de por medio para hacer este tipo de vigilancia. Revisiones. Sí. Sí había incertidumbre acerca de qué autoridades eran las facultadas para llevar a cabo esta revisión. Sin embargo, en la última versión de las preguntas frecuentes, en las 7 particularmente, especifican que va a ser la Guardia Nacional y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Van a ser los facultados para llevar a cabo esta revisión. O autoridades sanitarias también, entre otras, dice en la pregunta 7. Igual le dan la facultad al SAT para llevar que tienen la facultad para llevar a cabo la revisión o la inspección a nivel federal y local. Sin embargo, hay dudas de si me van a dar una evidencia al momento de que me realizan la revisión o en un traslado me pueden tocar 2 revisiones. Sí se le está sugiriendo a la autoridad de que emita un protocolo para llevar a cabo o lineamientos de cómo van a hacer a cabo estas revisiones. Sí, porque digo, también algo que destaca de las preguntas frecuentes es que en esta última versión incluyeron que se va a estar considerando también el complemento de carta aporte para fletes locales, ¿no? Así es. Y pareciera ser que ahí ya se están brincando varias disposiciones por el hecho de que el complemento de carta aporte o la carta aporte como tal originalmente nació para el autotransporte terrestre de carga federal, que tendría que ser el que se hace por medio de carreteras federales. Pero bueno, no sé cómo lo han visto ustedes. Ahorita está plasmado para que en cualquier traslado, ¿no? Local o federal tendremos que emitir el complemento de carta aporte. Sí, porque la duda es, como dices, a nivel local, ¿quién me va a llevar a cabo estas revisiones, verdad? Y aparte, o sea, el tema de que, oye, ya estás exagerando con el tema de a qué le aplica, ¿no? Porque se supone que esto nació para el autotransporte terrestre de carga federal y otros medios de transporte, pero federales, no locales. O sea, uno pensaría que, oye, si estás buscando hacer esto por fines recaudatorios,
pues en teoría el tráfico no lo vas a tener dentro de las ciudades, lo vas a tener de estado a estado o de un país a México, ¿verdad? Pero no de una ciudad a otra. Pero no dentro de la misma ciudad. Ujú. Pero bueno, igual y ahí también habría que considerar que tal la autoridad de aduanas va a estar también facultada, ¿no? Debería estar facultada. Sí, sí lo está, digo, a nivel federal y local le están dando la facultad al SAT. Sí. Y Y bueno, una pregunta por último. El tema de lo que señala la regla 2719 con respecto a que la carta aporte se debe de emitir cuando se realice el transporte de mercancías o el traslado de mercancías. Y no sé si tú consideras que en este caso la autoridad va a acotar sus facultades a ese concepto en específico o bien si va a hacerlas extensivas a cualquier tipo de traslado. Por ejemplo, hemos escuchado también que existe la duda en el traslado de valores. así es, digo, desde mi punto de vista, en realidad va aplicado para cualquier tipo de bien, porque el artículo 92 señala donde mercancía como cualquier tipo, o sea, cualquier tipo de bien, y yo creo que no hay distinción entre un activo fijo, una herramienta de trabajo. Digo, platicando con gente que está en la negociación, me han llegado a platicar, a decir de que la autoridad está hasta en el momento en que yo estoy trasladando mi laptop de la oficina a la casa a traer una carta aporte a ese nivel. Digo, no, lo considero muy absurdo o no muy viable, pero a ese nivel está la autoridad. En el traslado de valores que dices, un riesgo, va a ser un riesgo decirle o que en la nube ande la información del origen y el destino y la cantidad de lo que estoy trasladando. Desde mi punto de vista vas a tener que emitirlo, pero ya ahí en la práctica se va a volver un poco complejo porque yo voy a la tienda a recaudar todo el efectivo y va a ser Sí, tienes cómo el emitir el CFDI. Yo creo que ahí tiene que publicar algo la autoridad en sus excepciones en este tipo de bienes. Sí, de hecho, el tema de incluir el valor en el complemento de carta aporte, pues es un campo que debe ir en ceros, ¿no? Pero que está ese campo. Así es. Pero dices tú, al final del día sabes el origen y el destino. Y ahora sí lo vas a ver el origen y el destino por cada viaje. O sea, sabes dónde toca base cada camión. Entonces, es muy buen punto. Desde el punto de vista de riesgos, pues sí, es bien importante que pues, no puede estar ventilando los La orígenes operación. de ciertos tipos de traslados, ¿verdad? Y más el de valores. Así es. Sí, fíjate, también está el tema de el traslado de desperdicios. Ahí lo platicaban en alguna oportunidad con Carlos sobre ese punto. No sé ustedes si van a tomar alguna postura o has escuchado algo de qué va a pasar con el traslado de desperdicios, que pues, en estricta teoría no es una mercancía como tal. Para la empresa tal vez que sea la productora, pero para la empresa que se dedique a adquirir desperdicios, pudiera ser que sí. No sé si te ha tocado ver el punto. Pues desde el punto de vista, yo creo que sí tendrías que emitirlo. O sea, si yo voy a trasladar desperdicio propio, o sea, tendría que emitir el CFDI tipo traslado. Si existe la duda igual como comentas, bueno, en desperdicio o en mercancía que tienes en maquila, vinieron, me la dejaron en maquila, no es propia, pero yo necesito trasladarla de planta 1 a planta 2, ¿quién debe emitir el CFDI, no? Sí, sí, sí. De hecho, en En eso, maquila, en comodato, así. nos va eh, a apoyar también Omar. Y Ok. fíjate que aquí comenta Cora en el chat que se preguntó expresamente por parte de ellos, de Interfactura, si aplicaba para el transporte de valores y el SAT comentó que no aplica. Entonces ya tenemos Ok. de luz de eso. Pero bueno, Alfred, pues yo creo que vamos aquí viendo las preguntas que nos hagan en el chat para verlas al final con quien corresponda. De acuerdo. Gracias. No, gracias a usted. Bueno, pues ahora vamos a pasar con Cora. Bueno,
para comentarles, la sesión se está grabando, entonces ahora sí la vamos a tener disponible para consulta futura en nuestro página. Cora, ¿sí me escuchas? Sí, perfectamente, Juan. Ok, bueno, pues muchas gracias por apoyarnos con tu participación. Y bueno, no sé si nos pudieras dar tus comentarios con respecto al complemento de carta aporte visto desde el punto de vista como PAC, cómo les ha ido con el tema de la implementación, cómo han transcurrido estos 120 días, ¿no? Y si ustedes ven que ya se está listo, bueno, si ya están listos los contribuyentes para timbrarlo o si ven todavía dificultades con respecto a la implementación. Pues buenos días, Juan. Buenos días, Carlos. Muchas gracias antes que nada por invitarnos a este foro. Un saludo a todo nuestro auditorio. Mira, Juan, nosotros tuvimos conocimiento de este complemento desde el año pasado, desde el 18 de noviembre, que se publicó la tercera modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal 2020. Desde ahí nosotros supimos que íbamos a tener un gran cambio en este nuevo complemento. Sin embargo, el SAT hasta ese momento pues no nos decía como ni cuándo iba a entrar ni nada. Hasta en este año, casualmente, el Día del Trabajo, el 1 de mayo, fue cuando el SAT se hizo oficial que este nuevo complemento ya iba a entrar. Adicionalmente, lo robusteció con un instructivo de llenado para ayudar a los contribuyentes a que hicieran este correcto llenado. También el SAT nos proporciona un minisitio en donde nosotros podemos entrar y podemos revisar de esta implementación. También el SAT nos está apoyando con una serie de videos en YouTube para los contribuyentes, donde a través de casos prácticos nos explica cómo llenarlo. También, como bien comentabas, tenemos toda una serie de preguntas frecuentes que se han ido robusteciendo, pues casi creo que día con día. Ahora, recordemos que este complemento ya entró en vigor. Sin embargo, estamos dentro de los 120 días que el SAT nos concedió de prórroga. Así que la respuesta es sí, Juan, nosotros ya estamos listos para empezar a timbrar este complemento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues realmente nosotros lo que hemos visto de nuestros clientes ha sido pues mucha polémica y mucha preocupación sobre, oye, ¿me aplica o no aplica? Etcétera. Ahora, yo quisiera aquí como que entrar un poquito a la explicación para ubicarnos exactamente qué es el complemento carta aporte. El complemento carta aporte es una información adicional que va dentro del CFDI. No quisiera que nosotros nos confundiéramos con que es una adenda, que aquí sería una información adicional o con que es un complemento concepto. No, el complemento carta aporte es obligatorio y va a ir timbrado porque va dentro del XML, ¿sí? Esta información. Este complemento va a ir dentro del grupo de otros complementos que ya todos conocemos, como por ejemplo el complemento de nómina. Entonces realmente es un complemento muy extenso. Estamos hablando de 190 campos, de los cuales van a fusionar información entre la empresa transportista y la empresa ya sea dueña de los activos o mercancías que se van a trasladar. El SAT también nos ayudó con una serie de catálogos en donde nosotros podemos seleccionar los campos a llenar. Ahora, recordemos que existen diferentes tipos de campos que se van a llenar, como son el obligatorio, condicional, opcional. Sin embargo, en la práctica sí estamos como que dándonos cuenta que todavía falta como que pulir un poquito más este instructivo, porque nos hemos dado cuenta ya en la implementación que sí ha habido como que algunas contradicciones en el caso de campos, de que oye, te dice que es opcional, pero sin embargo se vuelve obligatorio porque está condicionado a la existencia de otro campo. Entonces, nosotros pues ya estamos listos para este complemento. Ya. Y bueno, Valeria, te voy a hacer una pregunta al último, que yo creo que es de interés para todos. Pero bueno, no sé, ¿y qué es lo más complejo que les ha tocado ver en cuanto a las situaciones con sus clientes? O sea, tal vez algún giro en particular o alguna situación en particular. El tema de la emisión por cada operación, no sé qué es lo más complejo que les ha tocado ver.
Sí, mira, pues de aquí te puedo sacar una lista de casos complejos. Y más que nada, esto radica en la misma operación y particularidad de nuestros clientes, ¿sí? Tenemos clientes de todos los giros, de todos los tipos, que trasladan en diferentes medios de transporte y hacia diferentes rutas. Entonces, realmente lo que hemos visto al principio, y como todos, ¿verdad? Es que es una como aversión al cambio, ¿verdad? Y decir, por ejemplo, como bien estabas comentando, oye, la regla no dice locales, perdón, dice locales, entonces a mí no me va a tocar, ¿sí? O perdón, dice federales y a mí no me va a tocar. ¿Qué es lo que pasa? La autoridad saca en una modificación, ¿sabes qué? ¡Pum! Ya no va a decir locales, va a decir nada más, perdón, ya no va a decir federales, va a decir también locales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que te va a tocar siempre y cuando traslades mercancías dentro del territorio nacional. Aquí sí hemos visto que queremos como que tal vez un poquito salirnos de esta regla o de esta norma de que, oye, ¿sabes qué? A mí no me aplica. ¿Y por qué no me aplica? Pues no me aplica porque pues yo no tengo el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y pues no lo tengo porque no es mi giro, entonces pues realmente a mí no me aplica. No, pues la realidad es que la norma es muy clara y todo aquel que traslade mercancías dentro del territorio nacional va a ser sujeto a la emisión del complemento carta aporte. Ahora, contestando tu pregunta, mira, nosotros, nuestros clientes que se nos han acercado para pedir ahí como que auxilio, ¿verdad? Orientación. Realmente hemos visto que el SAT no consideró ciertos escenarios que, como te comento, son bien particulares a ciertas industrias, como cuáles. Vamos a hablar, por ejemplo, de alguna empresa refresquera que sale a su ruta con cierta cantidad de bebidas gaseosas. Oye, no sabe cuántas bebidas va a dejar en cada punto del camino. No sabe si a lo mejor en el estanquillo de la esquina le van a pedir más refrescos que en la tiendita de la esquina. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de estas mismas empresas, por ejemplo, panaderas, empresas de frituras o de comida chatarra, también están sujetos a la devolución de productos que están caducos o que no se vendieron, de tal manera que nosotros no podemos cumplir con este ordenamiento si tal vez antes de iniciar la ruta expedimos un complemento carta aporte porque sabes que en la primera parada me van a cambiar mis datos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Voy a tener tal vez envases vacíos que forman parte de mis activos y que voy a tener que regresar otra vez a la empresa. Entonces ahí estamos como que es un complemento pues, muy dinámico, ¿verdad? Porque está cambiando en cada punto del camino. Ahora, hay otro caso particular que también me gustaría aquí platicarles. Por ejemplo, los contribuyentes del sector primario, es decir, que no emiten su factura, sino que se apoyan de grandes contribuyentes para emitir la factura mediante la autoemisión. Es decir, vamos a imaginarnos un señor chatarrero que recolecta la chatarra y va a dejar esta chatarra a una acerera más grande. Hoy estamos hablando que el señor, pues no está en un área de la economía con ciertas bondades y al final la empresa acerera pues es la que autoemite ese CFDI. Entonces, a ver, ahí cómo vamos a acreditar esa legal tenencia, ese correcto traslado de la mercancía. Ahí como que es un punto. Otro punto también interesante, las empresas de mensajería, que también ha habido mucho revuelo. Oye, ¿me toca o no me toca? ¿Qué onda? Bueno, pues si nos vamos a la norma, discúlpame, pero sí te toca. Pero ¿qué es lo que pasa? Oye, realmente el señor de Amazon, el señor de DHL va a saber pues lo que está transportando o qué nos va a entregar a nosotros en nuestra cajita, ¿verdad? A nuestro domicilio, porque si nos vamos a la regla, pues dice que sí le toca, ¿verdad? Ahora, otro punto, alimentos. Oye, vamos a suponer que estamos en la oficina, pedimos de comer al Super Salas, donde tú gustes y mandes. ¿Va a corresponderle emitir un complemento carta aporte al mensajero? Bueno, ahí esa pregunta también se la hicimos al SAT, quiero que sepas. Y nos comentó que en alimentos preparados no aplica porque ellos lo consideran una prestación de servicios. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, compramos carne congelada y nos la envían a nuestro domicilio, aquí se aplicaría. Entonces, como que ahí hacen una diferencia. Ahora, el último ejemplo que yo les quiero aquí platicar, que es uno de los que tenemos como que todavía dudas nosotros, es en el caso en donde los tres actores de la operación que estamos hablando, el dueño de las mercancías, en segundo lugar,
el intermediario o agente logístico y en tercer lugar, la empresa transportista, a ver ahí, ¿quién va a emitir el complemento carta aporte? Si nos vamos a la regla es bien clara. La empresa transportista tiene que emitir, está obligada al complemento carta aporte, como a través de un CFDI de ingreso más complemento carta aporte, en donde en el CFDI va a facturar los servicios de transporte. Oye, pero si nos vamos a la regla también me dice que en el caso de un intermediario o un agente logístico, el intermediario es el obligado a emitir este CFDI tipo traslado más complemento carta aporte. Ahora, aquí, ¿cómo va a proceder, verdad? Ese es otro como de los casos que tenemos más particulares. Ya. Sí, pues sí se ven varias dificultades, ¿no? O sea, por ejemplo, eso que comentabas de las refresqueras, pues se va a hacer una locura. También los de mensajería. Pero bueno, no sé si ya por último nos pudieras apoyar con algunas recomendaciones para el uso correcto del complemento de carta aporte en vista de todo esto que nos platicas. Sí, claro que sí, Juan, con todo gusto. Mira, lo que nosotros les aconsejamos a nuestros clientes es, primero que nada, tienes que mapear tu operación logística, ¿sí? Tienes que conocer quiénes son tus proveedores de insumos, quiénes son tus clientes finales y también cuál va a ser la ruta, el medio de transporte que tú estás utilizando. ¿Para qué? Para el objeto de definir quiénes son los actores de este proceso. Ahora, como te comento, cada empresa es diferente, cada empresa tiene su proceso y es un traje a la medida, ¿sí? Tal vez lo que le va a aplicar a una empresa a ti no te va a aplicar. ¿Por qué? Porque tal vez tú sí tienes medios propios o tal vez tú contratas una empresa de transportista o tienes algún intermediario. Entonces aquí hay que definir las responsabilidades. Porque no me gustaría que se pensara de que, pues es obligación del transportista, pues yo me olvido, ¿verdad? Que lo emite el transportista y a ver cómo le hace. No, porque al final del día este complemento fusiona información de las dos partes. La primera parte, que es el dueño de las mercancías, que conoce, que sabe de su producto, de su mercancía, que se está trasladando, cuánto pesa, cómo está el embalaje. Y en el tema del transportista, que conoce, que sabe en qué tráiler se lo va a llevar, quién va a ser el operador, etcétera. Entonces aquí es una fusión de información, ¿sí? Y esta fusión pues tiene que estar obviamente en alguna plataforma o tecnológica para poder emitir el complemento en tiempo y forma. ¿Por qué? Como bien mencionas, el SAT aquí en la normativa es muy claro y en un mundo ideal te dice que el transportista debe facturar antes de iniciar su viaje. Oye, ¿qué es lo que pasa en la realidad? En la realidad no es así. Se hace el viaje y después se factura, ¿verdad? Ahí también hay que considerar eso. Es una carga administrativa tremenda que les está imponiendo a las empresas transportistas y en general, ¿verdad? Entonces aquí hay que definir responsabilidades. No solo vamos a dejarlo al transportista que lo haga todo, porque al final del día son tus bienes, son tus productos los que se están trasladando. Y si el día de mañana hay una verificación, puedes también ser sujeto ahí a alguna detención de mercancías y ni se diga alguna multa, entonces pues puedes caer ahí en algún incumplimiento contractual con tus clientes. Hay que revisar también las implicaciones fiscales, porque un tema aquí, el SAT nos dice, oye, ¿sabes qué? Si no traes el complemento carta aporte y es un CFDI de tipo ingreso por servicios de transportación, pues no va a ser deducible. Entonces aquí es muy importante. A partir del 30 de septiembre, esto va a entrar ahora sí como que se dice oficialmente en vigor y vamos a empezar con las multas, con las verificaciones, con todo el tema de la no deducibilidad. Y por último, no dejar tampoco en el área de la empresa, pues que lo haga el fiscalista, ¿verdad? Que él se encargue. Este es un esfuerzo conjunto que se tiene que hacer en todas las áreas de la empresa, desde el área de tecnología, desde el fiscalista, etcétera, ¿sí? Porque es un complemento pues muy robusto, muy hasta cierto punto ambicioso, agresivo, y pues para dar correcto cumplimiento tiene que interferir, pues, si no es que varios departamentos de la compañía. Ok, bueno, muchas gracias, Cora. Ahorita vamos Al contrario. aquí estamos recopilando las preguntas de los participantes para canalizarlas al final. Bueno, pues ya podemos pasar con Omar. No sé, Omar, si estás por ahí, ¿nos escuchas bien?
Ah. Estás en mute, Omar. Hola, hola, buenos días a todos, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Bueno, Omar, pues digo ya, para pasar con lo que corresponde a comercio exterior, pues nos gustaría saber tu opinión de cómo operará el tema de la carta aporte en las operaciones virtuales en las que una empresa considera que los bienes que traslada son exportados y otra empresa IMEX en la que se considera que está importando la mercancía. No sé qué nos puedas comentar con respecto a esto. Sí, gracias Juan, gracias por la invitación. Buenos días a todos. Sí, miren, la verdad es que este tema de los pagamentos virtuales es básicamente, digo, doy una explicación así breve. Los pagamentos virtuales son un mecanismo que sirven para que, por ejemplo, una empresa mexicana, totalmente mexicana, le pueda vender, le pueda suministrar bienes a la industria maquiladora, ¿no? Es decir, que le pueda vender a un extranjero aprovechándose beneficios, básicamente el de la tasa cero, ¿no? O sea, esto fue es como un incentivo para que empresas mexicanas que no tienen ningún programa puedan vender a extranjeros, entregando a empresas que tienen programas para exportar. Y luego también están las propias empresas, si hacen pagamentos virtuales también entre las mismas empresas con programa, pues básicamente buscando el beneficio de la tasa cero. Y también cuando hay venta entre otras empresas fuera de México, pues para efectos del traslado de los bienes de una empresa a otra, se utilizan estos pagamentos virtuales. ¿Qué ha pasado con estos pagamentos virtuales? Más o menos tienen unos 15 años por ahí, 16 años, unos 10, 11 años, perdón, en las reglas de comercio exterior, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? La verdad es que ha sido son un medio de control, pero la autoridad no ha podido regular, vamos a decirlo así, de manera correcta, no ha sido eficiente la manera que la autoridad ha fiscalizado este tema. Y creo que la carta aporte, o este complemento de carta aporte, yo creo que sí ya va a evitar, y hay muchas lagunas en la parte operativa, porque, por ejemplo, se daba que muchas empresas hacían pagamentos virtuales. Por ejemplo, decía una empresa, mira, tengo una operación, pero hice una revisión a mis sistemas y resulta que traigo situaciones ahí, no sé, traigo los famosos saldos pendientes, ¿no? Y empresas, pues, de mala fe usaban los pagamentos virtuales para sacar las mercancías, ¿no? Desde hace unos años ya te piden que haya traslado físico. Es decir, el SAT empezó a poner candados a través de reglas diciendo, a ver, cada vez que tú traslades una mercancía de una empresa a otra, tienes que demostrar que ese bien realmente se trasladó, realmente se entregó físicamente. La verdad es que si el SAT inicia una revisión de esto, las empresas regularmente no tienen, vamos a decir, no tienen bien sustentada esa parte del traslado físico, o hay operaciones que en sí, por ejemplo, hay empresas que se trasladan mercancías que están en el mismo domicilio, ¿no? Entonces, pues ahí cómo le haces para comprobar el traslado. Entonces, este tema, la carta aporte, yo creo que sí viene a ser un candado fuerte para las operaciones virtuales. Ahora bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el día a día? Normalmente las operaciones virtuales se hacen, es decir, las empresas lo hacen de manera mensual. Es decir, todas las entregas que se van haciendo mes a mes o que se van haciendo diariamente, no se puede ver, hay empresas que dicen, yo hago 3, 4 entregas diarias o más, y entonces, ¿cómo le vamos a hacer si el pagamento virtual lo vamos a concluir hasta el siguiente mes, ¿no? Entonces, hasta ahorita, no están esos temas de preguntas frecuentes y todo eso, pero hasta ahorita la posición es, tendríamos que tener este complemento en cada traslado, ¿no? Entonces, sí viene un tema de fiscalización durante, como decían hace rato, que te puede revisar el SAT, te puede revisar el Estado, o sea, cualquier autoridad local, pero también el tema post despacho, es decir, ya que se presentan los pedimentos, la carta aporte va a ser un elemento para demostrar que sí hubo un traslado físico de bienes, ¿no? Entonces yo creo que ya, ahora sí ya hay un candado muy, muy fuerte para evitar el mal uso de estos pedimentos. Ya, o sea, también se ve un candado ahí para efectos de la emisión de pedimentos virtuales, que lo quieran ligar, ¿no? Forzosamente.
que tenga que ver un complemento de carta aporte. Sí, pero insisto, hay operaciones en que realmente no hay que no necesitas un transporte, ¿no? No lo mueves. Sí, hay operaciones que no, que hay empresas que tienen, por ejemplo, su maquilador y tienen su comercializadora dentro de la misma, el mismo domicilio, ¿no? Prácticamente. Entonces, ahí cómo le vas a hacer, ¿no? Entonces, pero sí lo van a exigir junto con el CFDI. Ya, ok. Pues sí va a estar interesante. Oye, y con respecto a las implicaciones fiscales para efectos aduaneros sobre este complemento, ¿qué nos puedes compartir? Mira, respecto al tema fiscal, miren, el tema de como les decía al principio, los virtuales pues, tienen un beneficio básicamente y un beneficio es básicamente la tasa cero, que tú puedas vender bienes a la tasa cero y en otros casos cuando no hay enajenación, que simplemente lo consideres, los bienes los consideres retornados al extranjero. Es decir, para efectos fiscales, desde más o menos 2008 por ahí se modificó el Código Fiscal de la Federación, donde todos los pedimentos, tanto los virtuales como los de salida, los de retorno, los que sea, pues realmente son una presunción para la autoridad. Es decir, tú con un documento, como un pedimento virtual, no puedes demostrar en sí que el bien salió del país, sino que necesitas demostrar una serie de requisitos. Por ejemplo, te dice, es una disposición que está en código en las presunciones, te dice, oye, pues que la mercancía, que la operación realmente haya materialidad, es decir, que haya habido un contrato de compraventa, oye, que la mercancía ingresó a territorio extranjero, por ejemplo, ¿no? Oye, pero ¿cómo le voy a hacer para demostrar yo eso si yo entrego las mercancías en mi planta y pues yo no sé hasta dónde se las lleva mi cliente, ¿no? Entonces, aquí las implicaciones es, como cada pedimento es una presunción y hay una reglita aparte que debes de cumplir con una serie de requisitos, pues las consecuencias puede ser que te digan, oye, pues ese beneficio de tasa cero que te doy y que tienes que cumplir con cada uno de los puntos que están, de los requisitos que están en esas reglas a cambio de ese beneficio de tasa cero, si no los cumples, te la voy a cuestionar la tasa cero. Entonces, ese es el riesgo, ¿no? Básicamente para efectos de IVA, ¿no? Que te digan la tasa cero es improcedente y le tengas que cobrar al extranjero, o si es una venta entre mexicanos, pues que tengas que decir a tu cliente, oye, pues ya no está cobrando el SAT IVA, y pues te lo tendría que trasladar a ti, y obviamente eso no va a ser permisible por el cliente final, ¿no? Ya, o sea, tú le ves más el riesgo desde el punto de vista de IVA. De IVA, exactamente. Ya. Por el beneficio tasa cero que tienes, por eso. No sé si tengas algo más. No. Sí, ¿no? Y para efectos aduaneros, pues es lo mismo, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, si tú estás sacando de tu programa mercancías importadas temporalmente, pues también te van a presumir que no retornaste y te van a cobrar los impuestos de importación, en caso de que hayas utilizado bienes importados temporalmente, ¿no? Hace tiempo hubo revisiones de este tema de la presunción que está en el código, digo, hay una fracción específica en el artículo 59 que te dice esto. Y yo recuerdo haber visto revisiones donde cuestionaron, no nada más en temas de virtuales, ¿no? Hubo en temas de virtuales una empresa minera, por ejemplo. Yo me acuerdo que le cuestionaron, oye, ¿por qué vendiste tasa cero si los virtuales, por ejemplo, no cumpliste con los requisitos? Y también unas empresas aquí en Monterrey, grupos que exportaron bienes al extranjero y no demostraron que el bien ingresó a territorio nacional, la autoridad pues les intentó presumir que esas ventas a tasa cero no eran esas. Ya. No, pues sí va a estar. Sí, o sea, tal vez estamos dejando de lado que podemos tener riesgos en IVA y nos estamos centrando mucho en ICR, e igual estamos dejando de lado la parte de comercio exterior. Entonces estamos pensando de que, oye, no, pues nos van a hacer no deducibles los gastos, pero no, puede ir más allá, o sea, puede que nos hagan ventas grabadas al 0%, convertirnos al 16%, puede haber efectos de impuestos de importación que también nos pueden pegar y que de momento no lo estamos vislumbrando. Sí, y de hecho digo, este tema antes de entrar a la carta aporte y el complemento ya los virtuales, insisto, y cualquier pedimento ya es una presunción. El código te dice, el pedimento de exportación no hace prueba plena para que demuestres que un bien salió del país, ¿no? Entonces, esta situación, la verdad, el SAT como que le bajó un poquito ese tipo de revisiones,
pero ahorita, por ejemplo, está habiendo muchas revisiones de este tema de la tasa cero y ya era difícil cumplir con los requisitos. La implementación de la carta aporte en operaciones virtuales, en muchos casos se les va a complicar a las compañías, pero en muchísimos casos. Por ejemplo, tenemos un caso donde una empresa dice, yo tengo un cliente en el extranjero, pero el extranjero me pide a mí que yo contrate al transporte por temas de riesgos. Pero le va a pagar, pero quien va a pagar al transportista es el residente del extranjero. Entonces, ahí dices, aquí se tendría que emitir el CFDI. Y por tema de responsabilidades, yo creo que la parte contractual pues, es muy importante, ¿no? Que decía Cora hace rato, oiga, revisar todas sus operaciones y todo eso, y en la parte contractual definir, por ejemplo, qué pasa si le paran una mercancía, o sea, si hay un embargo precautorio y por un tema de CFDI, ahí ponían un ejemplo, oye, ¿qué pasa si cambia el chofer? O sea, todas estas situaciones, yo creo que sí habría que revisar mucho y delimitar riesgos entre el comprador, el vendedor y obviamente poner al transportista ahí de responsabilizarlo en este tipo de operaciones. Ya. Vamos a estar muy vulnerables. Pues sí, la verdad es que eso es lo que se viene, ¿no? O sea, la autoridad, todo ese tipo de movimientos, cada vez que los implementan, pues con la idea de fortalecer su brazo recaudador. Claro. Y en tema de transporte de valores que dijeron ahí, fíjate que yo ya hace rato me acuerdo de un caso que sí una autoridad estatal embargó un bien con una empresa que se dedicaba a temas de valores. O sea, les embargaron joyas y les embargaron un montón de cosas, centenarios y no sé qué cosas. Entonces, híjole, este tema no me acuerdo cómo quedó, pero digo, lo hizo una autoridad aduanera, lo comento porque ahí pusieron una prueba. Pues sí, una cosa es lo que diga el SAT, ya lo otro es lo que va a decir y que te pare en la calle, ¿no? Porque es lo que va a terminar sucediendo, que alguien te pare en la calle, alguna autoridad, y aluda a que tienen facultades y pues te apliquen un madruguete, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias, Omar. Ya podemos pasar a las preguntas que han estado haciendo aquí en el foro. Aquí estuve recopilando algunas de los participantes y pues traté de ubicarlas con ustedes, con cada uno de ustedes o de manera general. Bueno, tal vez siguiendo un poquito el orden de las preguntas que nos hicieron, me parece que la primera que se hizo fue por parte de Fausto González, que pregunta, y yo creo que aquí quien nos pudiera apoyar es Alfredo, si hay un cambio de camión o chofer que no se incluyó en la información del complemento de carta aporte por el transportista, ¿qué se tendría que hacer? O sea, o tal vez igual Cora nos puede ayudar. No sé, Alfred y Cora, ¿qué opinan con respecto a esto? Digo, también hay otra pregunta más o menos en el mismo sentido. A ver, Cora nos puede ayudar. Sí, este complemento sí se puede cancelar. Entonces, si sabemos que el chofer va a cambiar antes de empezar el viaje, simplemente cancelamos y volvemos a emitir. Ok. De hecho, fíjate Cora, que hay otra pregunta que hizo Patricia Yáñez con respecto al tema del transporte local, lo que platicábamos, que en el caso del transporte local, en el complemento no viene el tipo de traslado local, o qué es lo que se tendría que seleccionar. Sí, de hecho, todas esas dudas sí les agradezco, me las voy a llevar para revisarlas y directamente también con la autoridad, porque sí nos hemos dado cuenta que hay muchos campos que pues simplemente pues no se pueden llenar, ¿verdad? Entonces sí tenemos, ya sea que la autoridad nos diga, vamos a modificar este catálogo, vamos a crear una nueva, un nuevo código, no sé. Entonces, sí me lo llevo de tarea. Sí, fíjate que David Garza también nos hacía dos preguntas que me parece que tú nos pudieras apoyar, que una es, primero, si se tiene la infraestructura para hacer esa cantidad de timbrados. A mí no me queda duda que en Interfactura sí, ¿verdad? Pero no sé si el SAT esté preparado para poder atender a los que van a hacerlo por medio de su plataforma o incluso para soportar la interfase que tienen que hacer entre los PAC y el SAT. O sea, no sé si en algún punto les pueda ahí fallar algo.
Híjole, pues mira, nosotros sí estamos preparados. El SAT entiendo que también va a tener esa facultad de poder emitir el complemento de carta de aporte ahí directamente a través de su página, pero realmente como todavía a estas alturas no lo hemos experimentado, nosotros estamos confiados y seguros y certeros de que va a marchar todo bien, pero realmente un tema así tecnológico como comentas del volumen de timbrado, pues realmente pues ese sería algo extraordinario. Digo, esperemos que no sea el caso, ¿verdad? Sí, sí, fíjate que la otra pregunta que hace David es cómo se garantiza la información sensible que hay en los FDIs. Me parece que tiene que ver mucho con lo que comentaba Alfredo del origen y el destino, o sea, que no se vaya a filtrar esta información. Mira, nosotros como PAC tenemos la obligación de garantizar esa confidencialidad o tratamiento sensible de ciertos datos. Aquí nosotros manejamos dos tipos de información. La primera información es la que el SAT nos da a los PAC por el simple hecho de ser PAC y porque necesitamos saber y conocer esa información, obviamente, antes de la implementación de ciertos complementos, como es el caso. Entonces, no podemos nosotros tampoco, y ese también fue un tema al principio, estar comunicando abiertamente a nuestros clientes o al público como que lo que se venía, ¿verdad? Porque tenemos ahí un acuerdo con el SAT de confidencialidad de la información, punto número 1. Punto número 2, también tenemos la obligación de cuidar y proteger toda la información de nuestros clientes en el tema del CFDI, o sea, eso también es cierto, es correcto y estamos obligados por ley por eso, ok. Pero punto número 3, aquí la regla te dice que tú tienes que viajar con la representación impresa o de manera digital del complemento. Ahora, pues eso yo no te lo puedo asegurar, ¿verdad? De que cierta persona no vaya a ver esa información que es como sensible, ¿verdad? Como, no sé, lo que trasladas. Y realmente ese es un punto de riesgo que nosotros estamos viendo. El espíritu de la carta aporte, ¿cuál es? Pues es acreditar la legal tenencia y traslado de los bienes que se trasladan en territorio nacional. Ah, me queda claro. ¿Qué es lo que quiere la autoridad? Bueno, aparte de efectos recaudatorios que ya sabemos, pues es tratar como que de mitigar todos esos riesgos propios del transporte, como pues son los robos, el contrabando, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? En la realidad de las cosas, muchas veces, y de verdad yo espero estar equivocada, podemos aquí dar información extra, ¿sí? Información extra, información sensible sobre lo que se traslada. Entonces aquí, pues es un tema delicado y sí lo comprendemos así, que esperemos que no nos vaya a salir como quien dice, tener una consecuencia que no deseamos, ¿verdad? Entonces, como tal es el caso, pues que esta información pues se use para otros fines, ¿verdad? Ok, bueno, muchas gracias, Cora. Y bueno, tenemos otra pregunta de David, que me parece que esta nos pudiera apoyar Omar, por ser el más indicado, que dice, ¿se va a utilizar la carta aporte para efectos de despacho aduanero? O sea, la duda es si aquí se va a utilizar ese complemento. No sé, Omar, si nos puedes apoyar. Sí, claro. ¿Te refieres, David, a carta aporte, por ejemplo, al momento de la importación o al momento de la exportación? Aquí me pusiste cuando contrates compañías como un courier por traslado o título gratuito, muestras que van a Estados Unidos, ¿quién tendrá que generar el complemento? Pues el transportista. Sí, David. Sí tendría que haber una carta aporte. Si va a haber traslado de bienes, sí. Sí, me refería a eso, Mar, en el despacho en sí de las mercancías para exportar, ahí tendría que ver también un carta aporte, cuando realmente el traslado ya corresponde, digamos que está en línea franca, ¿no? Para que lo agarre el extranjero, está en la línea. O sea, ahí pareciera que sí, pero no sé qué has escuchado tú o qué has visto ahí en la práctica. Pues mira, en la práctica, o sea, si por ejemplo tú entregas, no sé, pasa una empresa courier ahí a tu empresa, ¿no? Y te va a hacer un traslado de esas mercancías, o que sea muestros, lo que sea, pues sí, ese transportista pues tiene que emitir el carta aporte, ¿no? El complemento, ¿no? Definitivamente. Ya en el momento de que la mercancía está para despacharse aduaneramente, para hacer el cruce, pues ahí yo creo que ya no, ¿verdad?
Ok. Sí, es en el cruce, en el despacho. En el cruce yo creo que ya no. Ok. Gracias, Omar. De nada, David. Saludarte. Gracias, David. Bueno, Alfred, yo creo que tú nos puedes apoyar también con un lado que tiene Héctor Mancilla, que comenta que al emitir el CFDI de traslado, si tiene la misma función que la carta aporte y que el CFDI de ingresos, o cuál es la diferencia, que ahí algo nos comentaba también Cora, pero no sé si nos puedes apoyar respondiendo esta pregunta. En el ese CFDI de traslado con los datos del complemento carta aporte, el cual va a aplicar cuando traslades mercancía propia con vehículos propios. En el CFDI, la diferencia es que en el CFDI de ingresos le aplica el transportista que está cobrando por dicho servicio y emite normal su CFDI de ingresos como una factura con su retención, su cobro y retención adicional, los datos de la carta aporte, ¿verdad? En ese mismo CFDI de ingresos. No sé si más o menos así. Y que Era su duda. ¿Qué tal? No, mira, lo que pasa es que yo entiendo que la carta aporte tienes que emitir el CFDI de ingresos más la carta aporte. En el CFDI de traslado, con el puro CFDI de traslado no necesitas carta aporte. Con eso puedes exportar o trasladarlo en cualquier territorio nacional, ¿no? Con los datos de la carta aporte, o sea, CFDI tipo traslado con los campos de carta aporte. Sí, correcto, pero no hay necesidad de emitir ambos. Con el puro CFDI de traslado es suficiente, es lo que entiendo. Es que es el mismo, el complemento es, es parte del CFDI. Del CFDI tipo traslado. Debe ser parte de. Sí. Si el tema es que tú puedes emitir el CFDI de traslado, pero el CFDI de traslado debe de contener forzosamente el complemento de carta aporte para que sea válido, ¿no? Si no, pues prácticamente el CFDI de traslado no te sirve para nada. Ok. Y otra pregunta, el CFDI de traslado entiendo que puedes exportar. No sé si les ha tocado ver un caso de exportar a una empresa, pero ya a esa misma empresa lo único que hace es, no sé, imagínate en Estados Unidos, ella lo importa, y por supuesto exporta en México, importa en Estados Unidos, pero él nada más se dedica a la pura importación, y al final del día, cuando el mexicano al que le va a exportar es a otro proveedor, y ahora sí emite un CFDI de ingreso. Es decir, el CFDI de traslado lo único que hace es, lo utilizan para la exportación. Hola Héctor, soy Omar. Sí, correcto. De hecho hay varios clientes que tienen, o varias empresas que tienen la empresa aquí mexicana y tienen ya una empresa americana, y esa empresa americana, es decir, traslada las mercancías y esa empresa americana las importa, y cuando esa empresa americana lo vende a un cliente en Estados Unidos, automáticamente desde México, o sea, primero salió con un CFDI de traslado de la mercancía y después esos bienes se enajenan estando en el extranjero, ¿no? Sí, es una operación normal. Esto cuando hubo las modificaciones a los CFDIs, ¿te acuerdas que ahora sí que fueron el primer ensayo de la autoridad, ponerle CFDI a todas las exportaciones definitivas? Precisamente había muchas empresas que decían, yo saco mercancías del país, pero yo no las vendo. Yo las enajeno una vez que están del otro lado, ¿no? de la frontera, ¿no? Entonces, esa es una operación recurrente para muchas empresas, ¿no? Sí, el SAT ha puesto, incluso en la aduana, yo tuve un caso que le tenía que dar una carta a la aduana y decir, oye, declaro bajo protesta de decir verdad que la mercancía que yo acabo de sacar no la estoy enajenando en el momento del despacho, ¿no? Y sí, y los agentes aduanales también ponían un poquito de ¿cómo se dice? Pues ahí estaban diciendo, no quiero hacer la operación, me tienes que hacer CFDI, no, es que tiene que ser un CFDI de traslado. Incluso preguntamos esto varias veces al SAT, Héctor, y decían, mira, ponle el valor, no sé, de la mercancía, 1,000, y creo que abajo le aplicaban un descuento y decía, y al final el CFDI era valor, es decir, tu ingreso era 0, porque era pues, el CFDI con eso de traslado. Eso fue cuando empezó todo este tema a implementarse. Sí, de acuerdo, Mar. Sí, sí.
Sí, correcto. Es que así lo he visto, nomás que me ha tocado que algunos comentarios, que algunos agentes aduanales por ahí, los comentarios que tú me acabas de hacer, o sea, como que quieren forzosamente un CFD de ingreso cuando, espérame, pues el ingreso todavía no es al proveedor final, ¿no? Entonces, ese era el punto, sí, pero sí se puede, ¿eh? Sí, entiendo que sí se puede, sí, es correcto. Correcto. De acuerdo. Muchas gracias. De nada. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos 3 preguntas más, 4 preguntas más. Yo creo que dos de ellas las podemos consolidar en una sola, que es la de Fernando Galindo y la de Luis Gutiérrez. La de Fernando señala el tema de las refresqueras, o sea, que si no se puede considerar, para sintetizarla, que en el caso de las refresqueras y tal vez estas compañías que se dedican a estar transportando mercancías que entregan localmente y que son bienes perecederos en su mayoría, que ese transporte es un inventario móvil, o sea, que se ofrece la mercancía en la calle, ¿verdad? Si no se pudiera considerar que no es per se un traslado, sino que pues es pues es un aparador móvil, ¿no? Me parece que en ese sentido va la pregunta de Fernando y pues la de Luis Gutiérrez va sobre el mismo tema, o sea, que qué opinan sobre el tema de los envases vacíos, ¿no? No sé, no sé quién se anima para apoyarnos con su punto de vista. Si nos vamos a la normativa, sí tendría que llevar, en caso de que sea transporte propio, un CFDI de traslado con valor 0 más complemento carta aporte. Si nos vamos estrictamente a la normativa. Ahora, porque al final del día, pues estamos hablando de mercancías, ¿verdad? Tiene un valor, los envases tienen un valor. Ahora, otras alternativas, como están comentando, pues realmente pues sí tendremos que hacer la consulta directamente con la autoridad para ver si podemos implementarlo de esa manera. En el caso del foro que está interactuando con el SAT, Cora, no se han visto ese tipo de excepciones, o sea, no se han platicado de excepciones como tal. Como lo que nos decías del tema del traslado de valores, o sea, que ya expresamente les dijeron que no aplicaba, o sea, no ha habido otros casos. No que yo tenga conocimiento de alguna excepción de este tipo. Ya. Es que aquí no nada más basan, por ejemplo, está bien el ejemplo de las refresqueras, ¿verdad? Pero también importa o aplica el ejemplo de si yo hoy entrego 5 laptops y resulta que nada más me recibieron 4 porque una viene dañada, voy a tener que traer un complemento carta aporte del domicilio del cliente a mi planta, o voy a tener que dejar ahí la laptop y hasta que no me emitan el complemento carta aporte de esa laptop. Digo, están todavía todas esas variantes que le van a poder aplicar no nada más a las refresqueras, sino a cualquier otro tipo de negocio, que la autoridad tiene que aclarar estas situaciones. Ya, ok. Bueno, pues esperemos que la autoridad se pronuncie al respecto, ¿no? Digo que es un tema complejo y que ahí sí sería un mundo de información la que se estaría manejando para hacer esos complementos, pero bueno. Y tendría que ser muy, muy interactivo y oportuno. Bueno, la última pregunta, bueno, la penúltima pregunta que tenemos es también de Fernando. No sé, Fer, si nos pudieras aquí comentar sobre la pregunta o el comentario de Cora de los intermediarios, nada más para tener un poquito más claro lo que señalas. O si Fer está todavía aquí. Sí, es que estás en mute. Sí, Juanito, muy buenos días a todos. El tema es que parece que lo que comenta Cora de que el intermediario tiene que expedir carta aporte porque la regla es muy clara, seguramente se está refiriendo a la regla proyectada del tercer anteproyecto misceláneo que fue del 4 al 6 de junio. Pero este texto no es el que está en Diario Oficial y ese texto no está en línea con la FAQ 4 de la 4ª versión de las FAQs. Lo que se ha platicado, o he platicado con varias personas, es que ese párrafo, pues es una regla proyectada, está proyectada, no quiere decir que sea la regla que va a ser, y evidentemente está equivocada.
por lo cual en la práctica hacemos mal en aconsejar a la gente con una regla que está mal y que se va, y bueno, que aparentemente se va a cambiar. Ese es el tema que sabía ella, porque ella hizo el comentario muy natural de que sí, los intermediarios están obligados, cuando yo pienso que no, o sea, y que al final de cuentas no van a estar obligados porque no es lógico. Ese es el tema. Ya, Gracias. ok. Sí, pues hace mucho sentido que, oye, ¿para qué haces que el intermediario haga otra vez el complemento de carta aporte si ya lo hicieron los transportistas que le están facturando a él, ¿no? Y con mayor detalle. No sé, ustedes que han escuchado a Alfred, Cora, con respecto a ese tema. Sí, correcto. Muchísimas gracias por la aclaración. Y efectivamente, sí me estaba refiriendo a una versión anticipada que en estricto sentido, pues no genera obligación, salvo derechos para los contribuyentes. En este caso, una obligación, pues no aplicaría. Y pues sí, realmente es una complemento pues que ha sido muy dinámico, ¿verdad? Ya vamos en la octava anticipada la semana pasada. Realmente no sabemos qué otros cambios pueda haber, pero correcto. Muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias. Y ya por último tenemos una pregunta de Carlos Saucedo que tal vez aquí nuestro presidente pueda ayudarnos a responder. No sé, Carlos Ramírez, ¿tú cómo ves? Si se detectan oportunidades de impugnación. Pues mira, históricamente cuando se han impugnado este tipo de normas, la Corte ha negado los amparos. O sea, la verdad de las cosas es que este tipo de reformas que buscan fortalecer los controles del SAT difícilmente han pasado, digamos que la prueba ante los tribunales constitucionales. Yo en algún momento he llegado a pensar que de la redacción del Código Fiscal de la Federación pareciera ser pues inaceptable que el SAT pretenda fusionar dentro de un mismo documento lo que viene siendo el CFDI de ingresos con el complemento de traslado. O sea, pareciera ser que del código se desprende que tienen que ser documentos diferentes, lo cual de cierta manera pudiera, pues no sé, aclarar algunos puntos cuando decimos, oye, pues es que si no cumples con esto, entonces no va a ser deducible, no va a ser acreditable, porque contaminas el mismo CFDI que ampara la contraprestación. Y si estuviera por separado, pues de repente no tendríamos ese problema. Pero francamente me parece que sería difícil poder obtener de tribunales una respuesta favorable en cuanto a que la regla está yendo más allá de lo que establece el Código Fiscal de la Federación. Entonces, en resumen, veo bajas posibilidades de impugnación de este tema. Ok. Bueno, pues yo creo que ya con eso cumplimos con el tiempo y también con todas las preguntas que estaban en el chat. Pues no sé, Carlos, si quisieras cerrar el evento. Claro que sí, Juan. Muchas gracias, Cora, Alfred, Omar, por su exposición, por sus atinados comentarios, y Juan, desde luego, por la moderación del asunto y haber dado juego a todos los participantes mediante las preguntas que se hicieron en el chat. Nos estamos viendo en la siguiente sesión, que esperemos que sea en un par de meses, también con algún tema de actualidad y con expositores de primer nivel. Con esto damos por concluido el evento y les deseamos que tengan una excelente y productiva semana. Hasta luego.